¿Qué es un ecosistema de datos? Para comenzar a acercarnos a este concepto, voy a citar algunos autores, algunos artículos científicos sobre el tema y tenemos las siguientes definiciones. He resaltado las palabras más importantes que nos ayudan a acercarnos a este concepto. Es aquel ecosistema donde los interesados se encuentran, administran, archivan, publican, reutilizan, integran, mezclan y consumen datos. Entonces, la idea de un ecosistema de datos es compartir datos, integrarlos en ese ecosistema y utilizarlos o reutilizarlos. En ese ecosistema de datos que está compuesto por elementos y pequeñas estructuras que son la materia prima del proceso y son quienes alimentan ese sistema y así los usuarios o los actores de ese ecosistema de datos pueden buscar, identificar, evaluar y visualizar los datos. Para Colombia, el DANE, en su metodología, define el ecosistema de datos como el conjunto de actores, productores y usuarios que interactúan en torno a los datos en un contexto institucional y de política. Este ecosistema está conformado por subsistemas de actores que se agrupan en torno a la producción de información y otros que presentan demandas de información, pero también deben asumir su rol activo en cuanto a producción de datos. Este es el esquema que nos presenta la metodología, en donde en el aro blanco encontramos los usuarios de información estadística, en el aro morado el Sistema Nacional de Estadística, donde están organismos privados, ONGs, entidades de la rama judicial, el DANE, las entidades de gobierno nacional, a quienes muchas veces reportamos datos, y en el aro azul oscuro encontramos la parte territorial, regiones administrativas de planeación, las gobernaciones, nuevamente el sector privado, organismos de control y academia y otro tanto a nivel municipal. Entonces, ¿cómo influyen cómo influyen esos actores en el ecosistema de datos? Cada usuario está interrelacionado a través de su compromiso y la competencia de la entidad que representan, y así al intercambiar datos, al estar interactuando en ese ecosistema de datos, se fomenta la autorregulación. La existencia de enormes cantidades de datos hoy en día hace que aparezcan nuevos actores del ecosistema de datos con potencial de contribuir, o inicialmente puedan que se acerquen a ese ecosistema con deseo de obtener de pronto información inicialmente, pero pues más adelante veremos cómo se integran y cómo pueden comenzar a producir información. Entonces tenemos allí actores del sector privado, público, de la sociedad civil, que comienzan a tener posibilidades de planificar y generar información valiosa. Para resumir, podremos decir en estas 10 palabras cuáles son las ventajas colaborativas y diferenciales de contar con un ecosistema de datos en el departamento. Entonces tenemos la complementariedad. Varios hemos comentado de a veces los problemas de falta de información, de pronto que se está generando en una dependencia, pero también la necesitamos en otra. La ventaja de contar con estándares en esa información, el DANE nos da los lineamientos para la estandarización. Permite innovación al contar con una perspectiva más holística de los datos, genera masa crítica, holismo, como ya lo he mencionado, un aprendizaje compartido de cómo vamos a elaborar esos procesos o esas operaciones estadísticas, llegado el caso. Se reduce el riesgo de ofrecer información incompleta o información errónea. Se genera sinergia, escala en cuanto a los datos y conexión. Con esta slide quiero representar gráficamente cómo de pronto nuestro sistema actualmente parece desordenado y
este plan estadístico, este proceso nos va a llevar a una transformación en un sistema que esté más optimizado y que muestre flujos de información más claros. Por último, recordar que este propósito hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en la Objetivo 17 tiene como meta la creación de capacidad estadística y proporcionar indicadores más allá del PIB. Muchas gracias por su atención. Ahora los invitamos a completar, a diligenciar el formulario de identificación de conjuntos de datos, entendiendo los conjuntos de datos como colecciones organizadas de datos por variables que podemos estar registrando en nuestras dependencias.